Yo no tenía ni idea que Andy iba a estar dirigiendo, pensaba que era Malena, y cuando escuchaba el pasaje, le decía, Fabián, ese pasaje yo también lo tengo, cuando habla, ¿no?, de que lo que ojo no vio ni oído escuchó. Va a ser uno de los pasajes que vamos a ver, ¿no? Y cómo el Señor prepara todas las cosas, ¿no? Porque no nos hablamos, no hemos pactado nada, sin embargo el Señor es fiel y nos revela muchas veces y nos hace estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Vamos a leer, ahora vamos a ponernos de pie, perdonen que se sientan, se paran, para leer su palabra, que es la autoridad para nosotros, ¿no? La máxima autoridad, su palabra. Y vamos a leer, lo van a ver en pantalla, Efesios capítulo 3, del 1 al 13. Dice Pablo, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Amén. A su palabra. Pueden tomar asiento. Si prestamos atención, y ustedes han prestado atención a este pasaje que hemos leído, hay una palabra ahí que se repite algunas veces, ¿no? No sé si alguno se anima a decir alguna. Hay una palabra que se repite. Y esta palabra es misterio. ¿Les gustan los misterios? ¿A quién le gusta? ¿Los misteriosos? No, no nos gustan, ¿no? A veces. Bueno, la palabra misterio aparece varias veces ahí en el pasaje, ¿no? Y según el diccionario, cuando vamos al diccionario, una de las definiciones que aparece es que un misterio es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación, no se puede entender. O sea, es algo que nosotros no lo podemos comprender, no podemos entenderlo, es como velado para nosotros, no podemos llegar a conocerlo. Por eso vieron que a veces decimos, qué misterio, ¿no? O tal cosa es un misterio. En casa a veces desaparecen las cosas y son misterios, ¿no le pasa? Y buscamos por todo lado el corta uñas, buscamos el no sé, y un día aparece. Pero no es de ese misterio que vamos a hablar hoy, pero eso, misterio es algo que nosotros no llegamos a comprender, no lo podemos entender. Y en la Biblia encontramos muchos misterios. Y hay cosas que son misterios para nosotros y que Dios, solo Dios lo sabe. Pero también hay misterios que el Señor, en su soberanía, decidió revelarnos a nosotros. O sea que no todos los misterios siguen siendo misterios. Algunos el Señor decide revelarnos a nosotros, a sus hijos que tenemos el Espíritu Santo. Y si ustedes recuerdan algunas de los misterios que aparecen en la palabra del Señor, cuando Jesús le dice a sus discípulos, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, ¿no? A sus discípulos y a nosotros. En Colosenses 1:26, creo que se está, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿No? ¿A quiénes? A nosotros, sus santos. Efesios también nos dice, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Y hay muchos pasajes más que nos hablan de estos misterios que el Señor nos ha dado a conocer, que nos ha revelado a nosotros. Y vamos a ver 1 Corintios 2:7. Andy, no sé si está por ahí, él lo leyó, una parte, nos dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Un poquito más adelante el 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces ahí vemos cómo el Espíritu nos ha revelado esos misterios. Pero hay algunas cosas que nos dijimos al principio que no nos fueron reveladas y que solo le pertenecen a Dios. Y en Deuteronomio 29:29, la primera parte dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Ahí está, sí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay cosas que no nos van a ser reveladas, por lo menos en este tiempo, ¿no? Un día vamos a conocer todos los secretos, ¿no? Los misterios de Dios. Y en la Biblia encontramos, si vemos a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, misterios. Cosas que el Señor ha revelado en el Nuevo Testamento a nosotros, que por ahí en el Antiguo Testamento están como pinceladas, y en el Nuevo Testamento viene la revelación. Otras no están muy claras. Y no sé si recuerdan hace 2 o 3 semanas atrás, capaz que pido mucho para nuestra memoria, el pastor estuvo hablando y predicando, no sé si se acuerdan, sobre los profetas. Mencionó los profetas, hablando en la carta a Pedro, la primera carta creo, y también de ángeles, ¿no? Y él nos decía cómo la importancia, porque los profetas recibieron mensaje que eran misterios. Ellos no entendían muchas veces lo que estaban recibiendo y lo que el Señor les decía que ellos tenían que decir, como las profecías sobre el Mesías, sobre el sufrimiento de Cristo, no tenían ni idea. Imagínense a Isaías recibiendo esa palabra, y ni siquiera lo pudieron ver, ¿no? Entonces era algo que no estaba revelado, pero a nosotros sí se nos reveló. Y dice que ellos, ¿se acuerdan? El pastor decía, y en la palabra lo dice, que ellos investigaban cuidadosamente a ver si podían entender esos misterios. Y también hablaba de los ángeles, dice, aún los mismos ángeles, dice la palabra, anhelan contemplar, dice la palabra, estas cosas, o sea, anhelan lo que nosotros tenemos. Y en el pasaje de Efesios que leímos al principio, uno de los versículos dice el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nosotros, de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Escucharon? ¿Qué hace la iglesia? Es impactante pensar esto. Dice que nosotros podemos dar a conocer misterios a ángeles, a principados, a potestades en los lugares celestiales. Es un poco, no es un misterio, no es difícil de entender cómo nosotros, ¿no? Cómo los ángeles, hay cosas que ellos no saben que nosotros hemos recibido como revelación, ¿no? Y a mí ¿vieron cuando dice esto? Me vuela la cabeza, ¿no? Porque hay cosas que no podemos entenderlas humanamente. ¿Cómo nosotros podemos de alguna manera dar a conocer a los ángeles cosas que ellos no saben? Y ellos anhelan y miran y quieren saber, pero no les han sido reveladas a ellos. Eso lo habló el pastor, no sé si lo recuerdan, los que tuvieron hace 3 semanas atrás quizá. Y hoy vamos a hablar de un misterio que nos fue revelado en el Nuevo Testamento. ¿De qué venimos hablando estas 2, 3 semanas que han pasado?
vinieron la semana pasada, la otra. El pastor arrancó y dijo, vamos a hablar de un tema y vamos a seguir desarrollándolo. La iglesia como familia de Dios. Y bueno, el pastor, así como Marcela, a mí también me dijo, bueno, más o menos algunos lineamientos sobre qué, ¿no? Si vamos a estar hablando de la iglesia. Marcela nos habló la semana pasada, el pastor también, y vamos a hablar de ese misterio que es la iglesia. ¿Sabían ustedes que la iglesia es un misterio? La palabra de Dios lo dice. Es un misterio la iglesia. Pero es un misterio que nos fue revelado a nosotros, ¿no? El misterio que nos ha sido revelado. Así que bueno, ¿vieron ese dicho que dice, si no te gusta la sopa, 2 platos, ¿no? Así que seguimos hablando de la iglesia. Así que seguramente, porque van a escuchar algunas cosas que voy a decir, que por ahí le recuerden a algo que dijo Marce o algo que dijo el pastor, porque estaban ya, ¿no? Uno las tenía en el corazón y no por eso vamos a dejar de decirlas, ¿no? Para confirmar el mensaje del Señor. Y en Efesios, en el pasaje que leíamos al comienzo, 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y más adelante en el 26 y 27 dice, el misterio, escuchen, ¿no? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es el misterio que se nos ha sido revelado por Dios el Padre. Y si vemos y leemos las cartas de Colosenses, de Efesios, y las leemos en profundidad, yo les invito a que las lean y profundicen, ahí aparece ese misterio, la unión de la revelación de Cristo, no Dios revelando a Cristo, y Cristo revelando a la iglesia, ¿no? Ese otro misterio que es la iglesia. Y dice ahí que es un misterio que estuvo oculto en el Antiguo Testamento. No lo podían ni siquiera imaginar, no existía, no se podía pensar en lo que es la iglesia que hoy nosotros conocemos y podemos ver. Y dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esa es la revelación. Y si vemos, el apóstol Pablo recibe esta revelación. Vieron que el apóstol Pablo habla y habla de la iglesia. Vieron lo que han hecho los módulos, que decimos la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos los miembros unidos al cuerpo, la cabeza, todo eso lo aprendemos, ¿no? Enseguida que comenzamos en los caminos del Señor. Y el apóstol Pablo recibe esa revelación de la iglesia para revelarla. Pero no es que viene ahí la revelación. Ya Jesús, ¿se acuerdan la conversación que Jesús tuvo con los discípulos allá en Mateo 16, por ahí? Les hizo una pregunta. ¿Alguien recuerda qué pregunta les hizo Jesús a sus discípulos? Hoy es participativo. ¿Quién dicen? Dicen que soy yo, ¿no? Les pregunta. Y ¿quién dicen los hombres en realidad? Porque no les pregunta todavía a ellos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y ellos que dicen unos, Elías, ¿no? Otros, ¿quién más? Bueno, dice, ¿no? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Está bien. Pero ahora Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y quién contesta? Pedro, siempre Pedro. Pedro es el que siempre está, ¿no? Ahí. Me encanta Pedro. ¿Qué dijo él? ¿Tú eres él? Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él no fue a ningún seminario a estudiar esa frase. Él la dijo porque tuvo la revelación del Padre. Y esa frase es fundamental en la palabra de Dios.
es fundamental. Si no la tienen marcada, si marcan la Biblia, algunos capaz que no, yo marco, la ponen en flúor, si tienen el celular cuando van a la casa, márquenla ese versículo y el que sigue. Porque Jesús le dice, más adelante, cuando le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí le dice Jesús, cambia el nombre, ¿no? Ya no le dice Simón, sino como le dice Pedro, ¿no? Y le dice, Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Vamos a ver qué significa. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y quién era esa roca? Cristo. Muchos dicen Pedro. Por ahí, ¿no? Por ahí. Y se arma una religión en base a esto, ¿no? Pedro. No, Cristo. La declaración que él hizo, ese es el fundamento, esa es la roca. Entonces, si vemos en el griego, Pedro es roca pequeña, pero la declaración, cuando dice, tú eres la iglesia, sobre esta iglesia edificaré, sobre esta roca, edificaré la iglesia. Ahí roca no es piedra pequeña, es piedra grande, gigante, como un fundamento. Esa es la diferencia, porque por ahí leemos piedra, piedra o roca, ¿no? Y pareciera lo mismo y podemos confundirnos. Y porque es la palabra Petros cuando se refiere a Pedro y Petra cuando se refiere a esa roca grande, gigante. ¿Se acuerdan la parábola de los dos cimientos, de los dos hombres que construyeron su casa, uno en la arena y otro sobre la roca, como fundamento, como piedra gigante? Entonces lo que está diciendo el Señor es, sí, Pedro, tú eres una piedra pequeña que va a estar encima de una piedra mucho más grande, que es Cristo, ¿no? Se ha confundido mucho este pasaje porque ahí surgen, hasta se ha dicho, o algunos dicen que Pedro fue el primer papa, ¿no? Porque bueno, ahí el fundamento de la iglesia. No, Cristo el fundamento de la iglesia, no Pedro, ¿no? Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, y Jesús termina diciendo, las puertas del Hades, las puertas del infierno no podrán prevalecer ¿contra quién? Y ahí aparece la palabra, contra la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo está unido a la iglesia. Y si hablamos de Cristo, hablamos de iglesia. Y si hablamos de iglesia, hablamos de Cristo. Y entonces por eso digo lo importante de estos versículos, ¿no? Y está diciendo que las puertas del infierno no van a permanecer cerradas ante la proclamación del Evangelio. Porque el Evangelio, dice la palabra, es poder de Dios. Es poder de Dios. Esas puertas nunca se van a poder cerrar porque el Evangelio trae salvación, trae liberación. Y Jesús solamente 2 veces menciona la palabra iglesia. Sin embargo, la importancia de la palabra iglesia, ¿no? Uno puede decir cómo puede ser. Y más adelante sabemos, ¿no? Cuando ya Jesús pasa su muerte, su resurrección, asciende a los cielos. Y más adelante, cuando estaban en el aposento alto, reunidos, ¿qué sucede ahí? Viene el Espíritu Santo y ahí viene el poder. Y ahí viene la manifestación de esa revelación de la iglesia, de lo que va a ser. Ahí empieza, ¿no? Y ahí va como a gestarse lo que va a ser la iglesia. Y a partir de ahí la iglesia, ¿qué pasa? Se extiende. Es como una explosión con la medida del Espíritu Santo y con el poder de Dios, ¿no? Que era el Evangelio. Y ahí comienza la iglesia a extenderse, ahí vemos a Felipe predicando a los samaritanos, a Samaria, después a Pedro, ¿se acuerdan cuando recibe la revelación y de ese lienzo con todo tipo de animales? Y el Señor le dice, come, mata y come, y él no se resistía hasta que él entiende que el Evangelio era para todos. No era solamente para los judíos. Después Pablo, Saulo, camino a Damasco, ¿se acuerdan? Él iba caminando, persiguiendo ¿a quién? A los cristianos, a la iglesia, ¿no? Que ahí estaba recién comenzando y Jesús se le aparece, ¿no? Lo hace caer de ese caballo, lo detiene y ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los hermanos, a los que creen en mí? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí vemos la unión, porque Él es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y estar persiguiendo a los cristianos era perseguir a Cristo. Por eso Él le dice esas palabras. Y bueno, y ahí todo lo que sabemos ya de la
proclamación del Evangelio a todos los gentiles, a todos, judíos, gentiles, griegos, todos, escuchando el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces vemos que la iglesia es un diseño de Dios. Es algo que el Señor ya lo tenía planificado y pensado desde antes. No es algo que surgió porque sí. Entonces es algo que nosotros tenemos que pensar y reflexionar en cómo nosotros tenemos que actuar y cómo tenemos que pensar acerca de la iglesia. Y porque leemos en Efesios también que dice que Cristo amó a la iglesia. Entonces, si Cristo amó a la iglesia, yo tengo que amar a esa iglesia, a esta iglesia, en este caso nuestra iglesia local. Y como dije, porque hablar de Cristo es hablar de la iglesia. Y hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Estamos un poquito dormidos, capaz que porque es la tarde, la tardecita. Y entonces no podemos decir, no sé si ustedes han escuchado alguna vez a alguien que dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo en mi casa solo leo la Biblia, oro. ¿Escucharon alguna vez? No necesito, ¿no? Me comunico con el Señor. Es totalmente opuesto a lo que el Señor está diciendo en su palabra, ¿no? Necesitamos pertenecer porque somos parte de ese cuerpo, ¿no? Y esa unión entre Cristo y la iglesia no se puede disolver. Van juntas, siempre juntas. Imposible disolverlo, aunque a veces se lo hace, ¿no? O a veces se intenta, o a veces, ahora vamos a ver cómo a veces queremos separar esa unión de Cristo con la iglesia. Y el concepto que vamos a ver hoy, un poco viniendo con lo que venimos viendo acerca de la iglesia, es la iglesia como novia de Cristo. ¿Escucharon alguna vez eso, no? La iglesia como novia de Cristo. Y para poder entender esta relación de la iglesia con Cristo, Pablo hace y utiliza una analogía, ¿no? ¿De qué? ¿Con qué lo compara? A la iglesia de Cristo. ¿Algo más? ¿Con qué compara? Con el matrimonio, ¿no? La analogía del matrimonio que Pablo utiliza, ¿no? Para comparar esa relación. Y vamos a Efesios 5, 25 al 33. Este lo voy a leer de acá. Y dice así, en Efesios 5, del 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, ahí está hablando del matrimonio, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Vieron? Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, dice Pablo. Por esto, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. No vamos a hablar del matrimonio, no les voy a hablar a los maridos ni a las mujeres, vamos a hablar de Cristo y de la iglesia, ¿no? Pero cómo esta analogía, ¿no?, representa a la iglesia y a Cristo. Y el matrimonio, entonces, es algo que Dios utiliza para poder enseñarnos y mostrarnos cómo debe ser esa unión de Cristo con la iglesia. Dice que en esa relación Cristo ama, sustenta, lava, purifica y santifica a su iglesia. ¿Para qué? Para presentársela sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa. Y esa iglesia somos nosotros, ustedes y yo. Somos esa iglesia que el Señor quiere. Y entonces el matrimonio es el reflejo de esa relación de la iglesia. Pablo nos dice en el versículo 31 de este mismo pasaje: por esto dejará, dice, el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso citando Génesis 2:24, ¿no? Que Dios ya había dicho eso desde el principio.
Y él dice, digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y en otra versión dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Me gustó esa versión. Entonces el matrimonio es un modelo de esa relación. Y vieron que hablamos que al principio que tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento hay verdades que se van como viendo, ¿no? Hasta que llega a veces la revelación completa en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también vemos esa figura de la novia, pero no a la iglesia, sino a quién. ¿Quién es la novia de Cristo? O a veces aparece la esposa en el Antiguo Testamento. A ver, ¿quién levanta la mano? La iglesia no estaba. ¿Quién es? ¿Cómo? Hoy estamos hablando mucho de Israel, el pueblo de Israel. Y aparece, ¿no?, como la novia, la esposa, y Dios refiriéndose. Pero lo que pasa es que cuando llegamos al Nuevo Testamento y tenemos la revelación completa, ya estamos nosotros como la iglesia. Y ahí dice la palabra, ¿no?, que Dios hizo de dos pueblos un solo pueblo. Y eso lo encontramos en Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahí estamos todos, judíos y gentiles, judíos y todas las naciones, unidos en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y entonces en esa relación de novio y novia, a veces aparece indistintamente esposo o esposa. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos novios acá. ¿En qué está pensando el novio todo el tiempo, la novia todo el tiempo? En el novio, ¿no? La novia en el novio en la novia. Están pensando qué le voy a regalar, qué le voy a sorprender con esto, qué vamos a hacer, la voy a invitar a un desayuno, no sé. Tantas cosas, ¿no?, que estamos pensando continuamente. Oh, no, ahí hay novios. Es así, ¿no? Esa etapa que se vive como novios. Y entonces, el cristiano también, como ese amado que es Jesucristo, que es Dios, Cristo para nosotros tenemos que buscar, estar pensando todo el tiempo en Él, como esa novia, como ese novio, ¿no? Buscando al amado, buscando al Señor, buscándole todo el tiempo. Y porque esa novia se va a convertir en la esposa en un momento. Entonces nosotros, la iglesia, en un momento vamos a ser la esposa de Cristo y vamos a celebrar las bodas del Cordero. Marce algo habló también, el pasado o el otro, no me acuerdo, pero habló de eso. Y en Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así, ahí hablaba del pueblo, ¿no?, del pueblo de Israel. Y yo recordaba el mensaje de Marcela, ¿se acuerdan cuando habló de las 10 vírgenes? ¿No? Y ahí había un novio, si ponemos la escena, había un novio que iba a llegar y las vírgenes que estaban esperando que llegara ese novio, ¿no?, para que se consumara las bodas, digamos, ¿no? Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Algunas estaban preparadas y otras no en ese tiempo, ¿no? Y cuando llegó el novio, unas estaban preparadas para recibir al novio y otras se desesperaron y ahí fueron a buscar el aceite que no encontraban. Y bueno, ya sabemos cómo termina esa historia. Y Marcela nos explicó muy bien, ¿se acuerdan lo que era el casamiento judío? Que era un tiempo, el famoso desposorio, ¿no?, que eran desposados. O sea, ya había el casamiento legal, ya era como diríamos, un compromiso serio, ¿no? Pero había un tiempo, no me acuerdo si era año o año y algo, que estaban separados mientras se preparaba todo. Y después de pasado ese tiempo, ahí recién se iba a consumar, ¿no?, ese matrimonio. Recién ahí iba a haber la intimidad física entre el novio y la novia. Entonces imagínense toda esa preparación. Hoy acá tenemos, no sé, Male y Andy, no los veo. Ellos están allá. Están preparándose, ¿no?, para la boda. Andy preguntó qué traje, si blanco, si azul, no sé, para que opináramos. Y están preparando, y qué hermoso, ¿no? A mí me emocionan las bodas, no sé ustedes. Yo le digo a Fabián cada vez que la última nos ay, a mí me encantan las bodas, digo, me emociona ver todo lo que sucede, todos los preparativos. Nos podríamos volver a casar. Una idea. No, el recasamiento.
Y bueno, y los novios piensan en muchas cosas, los anillos, el lugar, decoración, la novia, el vestido, el tocado, el maquillaje, ¿no? Todo eso que emociona tanto. Y a los que participamos mirando, ¿no? También nos emociona todo eso. Pero imagínense lo que va a ser la iglesia ataviada, preparada para recibir al Señor, al esposo amado. Creo que no nos podemos imaginar, ¿no? Es imposible que nuestra imaginación pueda llegar a comprender lo que va a suceder. Pero así va a ser, porque la iglesia es la novia de Cristo. Y así va a ser ese día glorioso. Y en este tiempo la iglesia estaríamos nosotros en este periodo de tiempo en la preparación, ¿no? Estamos, así como Andy y Malena están en la preparación, de preparar todo para que todo salga hermoso ese día. Nosotros como iglesia, la iglesia está en ese tiempo de preparación para ese día glorioso que va a llegar, porque va a llegar. En estos tiempos vieron que estamos hablando mucho de eso, ¿no? Mucho de eso, y como que uno empieza a ir viendo la profecía y todo lo que va a pasar y como que lo sentimos más cercano, ¿no? Lo palpamos un poco más, no sé, por lo menos, y ni hablar de las redes sociales, todo aparece, profecía, todo lo que va a pasar, ¿no? Pero tenemos que estar preparados, como las vírgenes. El aceite preparado, el repuesto, o sea, más aceite por si se termina en ese tiempo, para no dormirnos. Y si nos dormimos, como se durmieron, pero cuando despertaron, ellas tenían para reponer ese aceite que se había acabado. Y vamos a ver dos cosas muy rápidamente en cuanto a cómo prepararnos, porque ya hablamos muchas cosas. Marce dio siete advertencias, creo, ¿no? Bueno, pero 7 puntos que vimos la semana pasada que un poco tienen que ver también en cómo la iglesia tiene que estar, ¿no? Y preparada. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa, sin pecado, en otras versiones, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que ahí está hablando que va a volver y que nosotros cómo nos tenemos que mantener, dice acá, santos en todos los aspectos. Esa versión me gustó. La 60 dice santificados por completo, ¿no? Pero santos en todos los aspectos. Así nos tiene que encontrar el Señor cuando venga a buscarnos. ¿Qué pasó con las vírgenes? Se durmieron. Muchos se durmieron en la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan Jesús cuando le dice a los discípulos, yo voy a subir a orar? Era el peor momento que Jesús estaba pasando. Y Él les dice, quédense aquí, velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Eso les dice Jesús, velen conmigo, voy a orar. Y cuando vuelve, ¿qué pasó? Todo dormido, roncando. Los despierta, ¿no? Bueno, vuelve, hasta que todas las veces los encontró dormidos, ¿no? Entonces no queremos que el Señor cuando vuelva nos encuentre dormidos, ¿no? Como los discípulos o como esas vírgenes que se habían dormido. ¿Y qué sería dormirnos, ¿no? ¿Qué sería estar distraídos o como que no estamos conscientes de la inminencia del regreso de Cristo, ¿no? Por la iglesia? En Jeremías 2:32 dice, se olvida la virgen, vieron con el tema de el matrimonio, novio, novia, ¿se olvida la virgen de su atavío o el desposado de sus galas? Es una pregunta que tiene una respuesta que ya sabemos. No. Imagínense cuando Malena venga a entrar ahí que aparezcan chancletas, ¿no? Toda linda, ¿sí? Y se olvidó de ponerse los zapatos, ¿no? No va a pasar porque ella va a estar en todos los detalles para que todo esté. Entonces, esta pregunta, la respuesta es no. ¿Se olvida la virgen de su atavío o el desposado de sus galas? No. Pero dice, pero mi pueblo, ahí hablando del pueblo de Israel, y lo podemos aplicar a nosotros hoy, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor diga, mi pueblo, al que yo amé, al que yo rescaté, al que yo limpié, al que yo liberé, se ha olvidado de mí por innumerables días. Y imaginemos nosotros hoy que el Señor nos mire a nosotros y nos diga, Giselle,
me nombro yo, no nombro a ninguno más. Te has olvidado de mí por innumerables días, no por un día, por dos, por tres, por innumerables días. Y ahora, ¿cómo podemos olvidarnos de Dios? Porque se puede, se puede. Nos podemos olvidar de Dios. El pueblo de Israel todo el tiempo se olvidó de Dios. Hoy el pueblo de Israel se ha olvidado de Dios. Y nosotros también nos podemos olvidar de Dios. Y la manera en que nos vamos olvidando de Dios es cuando vamos desplazando a Dios del trono de nuestro corazón donde Él tiene que estar. Lo vamos desplazando de a poco, poniendo otras cosas en ese lugar que debe ocupar solamente Dios. Y una forma es, bueno, un día no oro, otro día tampoco. Bueno, el miércoles, bueno, voy a orar porque es mitad de semana, así bueno, repongo las pilas, ¿no? El jueves me olvido porque me tengo que levantar temprano y porque me levanté rápido y me tengo que ir. Un día no leo la palabra, otro día sí, otro día no. ¿Y qué va pasando? Se van sumando y llegan a ser innumerables los días, como dice el profeta ahí, ¿no? Que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y dejamos de tener intimidad con el Señor. Y viene la separación de la novia, del esposo. Y cuando vemos en el matrimonio también pasa. ¿Qué pasa cuando el esposo o la esposa, ¿no? En esa relación empiezan a olvidarse? Ya no hay detalles, ya ni nos acordamos el aniversario, ya no hay intimidad, no hay cosas de qué hablar. Preferimos estar con otra persona, la esposa prefiere estar con otros, los compañeros de trabajo, que con su esposo o su esposa. Y eso pasa. Y lo vemos muchas veces. ¿Y qué pasa? Dicen, una de las cosas que escuchamos que dice, se acabó el amor. ¿Lo escucharon o no? Espero que acá ninguno, pero afuera lo escuchamos o no. Se acabó el amor. Se desgastó la relación. Esa es típica. Se desgastó la relación. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? Porque la comunión desapareció. Esa comunión que había, esa unión, dejó de estar. Pero no fue de un día para el otro. No fue que un día estaban enamorados y al otro día pasó todo eso. No, eso fue poquito a poquito, día a día. Y así pasa también en nuestra relación con Dios, poquito a poquito. Yo voy poniendo cosas acá y allá que van ocupando el lugar que era para el Señor, el primer lugar, ¿no? A mí me ha pasado, ¿a ustedes les ha pasado o no? Nos pasa. A Rita le pasa. A mí me pasa. A la mañana es el tiempo que yo separo para el Señor. Y algunas veces me he quedado dormida o algunas veces como tenemos que hacer otra cosa y hemos salido y ese tiempo ya no lo tuve con el Señor. Lo tuve después o no lo tuve. Y así, si vamos sumando días, son los innumerables días que dice acá el profeta. Y perdimos la comunión. ¿Y qué pasa cuando perdemos la comunión? Ya estamos insensibles, ya no sé y no conozco. ¿Qué pasa en el matrimonio cuando perdemos esa comunión? No tenemos ni idea de lo que está pensando nuestro esposo o nuestra esposa. No sabemos lo que necesita, no sabemos lo que quisiera, no sabemos. Y así también pasa, por eso la analogía del matrimonio, por eso Pablo y por eso esta revelación comparada a la iglesia con el matrimonio. Yo no vine a hablar de matrimonio, esposas y esposos, pero ojo. De paso, ojo, porque también nos puede pasar. Yo no sé qué les pasa. Nosotros vamos a cumplir 30 años el año que viene. 30 años de casados. Sí, aplauden. Porque Pero ¿saben? Nosotros cuando Fabián tiene que viajar o nos hemos separado cuando viaja a Uruguay o algo, yo ya el primer día estoy extrañando, ¿o no? Y él también. Y ya como que, y si queremos planificar algo, tiene que ser juntos, porque sentimos ese mismo amor, y yo creo que más todavía que la primera vez. Y qué lindo eso. Y hermanos, yo les digo, los matrimonios, si algo no está pasando de esto, o si alguna de estas cosas están pasando, la distancia, el no compartir tiempos, momentos, intimidad física, pero también intimidad emocional, ¿no? Tener esa unión, pensémoslo. Eso aparte, no era lo que iba a decir, pero pensémoslo porque puede pasar. El enemigo anda, ¿no? Como león rugiente, dice, y una de las cosas que el enemigo quiere destruir es la familia, el matrimonio, ¿no? Bueno, eso paréntesis.
Entonces tengamos cuidado y analicemos y pidámosle al Señor que nos muestre cómo estamos con Él, ¿no? Y veamos qué tiempo le estoy dedicando a la lectura, a hablar con Dios, a orar, a servir en la iglesia, las cosas que el Señor nos está mostrando. Porque eso, cuando empieza a ocupar ese lugar, se transforma en algo que nosotros, si yo les digo que lo tienen, lo aborrecemos, que es ídolos. No, yo no tengo un ídolo, ¿no? Porque en ídolos uno piensa en imágenes, en cosas así. Pero los ídolos están acá en nuestro corazón. Los ídolos están en nuestro corazón. Calvino, no sé si algunos conocen a Calvino, pero bueno, no importa, dijo una frase que me gustó. El corazón es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Los inventamos. Puede ser cualquier cosa, el trabajo, un deporte, la pareja, un hijo, un estudio, una carrera, cualquiera de esas cosas y muchos más. Una fábrica de ídolos, así que lo que se nos ocurra puede colocarse en el lugar de Dios. Entonces tenemos que identificar. Y yo les animo a que piensen y que reflexionemos juntos y que pensemos, no solo ahora, sino en estos días, qué cosas yo estoy poniendo en ese lugar que le corresponde solamente al Señor. Y pueden ser buenas cosas, no necesariamente son cosas malas, pueden ser buenas cosas, pero ocupan el lugar de Dios, ocupan mi mente, mis pensamientos, ¿no? Y no estoy tranquilo, tranquila, y estoy, ¿por qué? Porque no está Jesús, Cristo, en el centro de mi corazón. Y en Salmo 73, 25, 27 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, escuchen esto, los que se alejan de ti perecerán. Los que se alejan de ti perecerán. Y tenemos que examinar nuestro corazón. Porque la espera, esa espera en la que estamos, a veces, ¿qué pasa? Desespera, ¿no? Decimos, la espera desespera. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba esperando que Moisés viniera, volviera? ¿Qué hicieron? Ay, se demora Moisés, no baja más, no viene más. ¿Qué pasa, Aarón? ¿Qué pasa? Hagamos algo. ¿Y qué hicieron? El becerro, ¿se acuerdan, no? ¿Por qué? Porque no pudieron esperar. Y nosotros a veces podemos hacer lo mismo. Como no trabajamos en esa espera de una manera positiva y proactiva, pueden venir esos ídolos que están ahí, alrededor nuestro todo el tiempo, para venir a nuestro corazón. Están buscando un huequito que yo le dejo, ¡pum!, se meten en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces debemos identificarlos. Entonces ese punto era santidad, buscar esa santidad con el Señor, ¿no? Buscar esa unión con Él. Y hay un versículo que todos conocen, sabemos que lo conocen de memoria. Dice la palabra, dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? No hay fruto separados de mí. Y esa es la unión con Cristo. Eso es lo único que nos va a mantener firmes y que no hayan esos ídolos, que no haya esa distracción, que el enemigo no pueda venir a atacarnos, ¿no? Entonces hay una batalla por liberar. Esto no es fácil, ¿no? ¿Para quién es fácil? Para mí es muy difícil. Porque estamos bombardeados. También creo que Marce o el pastor, no me acuerdo quién decía, el tiempo, ¿no? Hablaba del tiempo. No tenemos tiempo. O decimos que no tenemos tiempo, porque eso es un engaño también. Tenemos tiempo. Lo que pasa es que administramos mal el tiempo, ¿no? Entonces no tenemos tiempo para el Señor. Ahora, la segunda cosa que quiero que veamos es, cuando yo no estoy unida a Cristo, que Cristo es la cabeza, entonces yo de qué otra cosa yo me separo, que venimos hablando, de la iglesia. Porque si yo me separo de Cristo, me separo de la iglesia, porque dijimos que Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo, ¿verdad? Vayámonos con esa frase, Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo. Si yo me separo y me voy alejando de Cristo, me voy separando y alejando de la iglesia, de la unión con el cuerpo. Y esto es muy importante porque Cristo es la cabeza del cuerpo, esa es la revelación que hemos tenido. Y si dejo de estar alerta en ese aspecto que es mi relación con la iglesia, ¿qué va a pasar?
también yo voy a empezar a enfriarme. Ya no me importa lo que le pasa a mi hermano, no tengo la menor idea de las necesidades que tiene el hermano, no oro por el hermano, no me preocupo, me pongo insensible, me voy alejando, y esa relación también dentro del cuerpo se va enfriando. Pero empezó en la unión con Cristo. Ahí empezó la separación y como consecuencia viene esa separación del cuerpo. Y a veces empezamos a ver como que la iglesia son los demás y ya empezamos a mirar desde afuera. Si hay un problema, lo miro desde afuera, ¿no? Ya no es mi problema. Pero la iglesia soy yo y la iglesia son ustedes, somos todos nosotros. Entonces, si hay un problema, si hay alguien que sufre, si hay alguien que está dolido, todos sufrimos, ¿no? Y todos estamos involucrados. Y cada uno de nosotros es la iglesia. A donde vayamos somos la iglesia, ¿no? La iglesia que se mueve, todos nosotros, pero a su vez cada uno de nosotros es la iglesia. Y en la iglesia todos tenemos que desarrollarnos. Acá no hay ninguno mejor que otro. Todos somos importantes. El que está hace, 20 años. Marcela, ¿hace cuánto que estás? ¿33? Era una nena cuando estaba. Y otros capaz, a ver, alguien que hace, hay alguien que hace, meses que está, o un año, 2, poquito. Allá, ¿cuánto? Poquito. ¿Cuánto? Un año, ¿no? Un año contra 33. Pero tanto las dos, ¿no? Y ahí toda la gama que tenemos del tiempo que estamos en la iglesia, todos somos importantes y todos nos necesitamos en este cuerpo. Todos, los que están hace no sé cuántos años, que ya casi que nacieron acá, y los que hemos llegado y los que vendrán, ¿no? Como parte del cuerpo de Cristo. Y no podemos ser espectadores. Entonces yo los animo, si por ahí todavía no han encontrado ese lugar, dejemos de ser espectadores, sino que participemos del cuerpo de Cristo, porque es lo que el Señor nos pide. No podemos venir acá, irnos y no saber lo que sucede dentro del cuerpo, ¿no? En Uruguay tenemos una frase, algo que se dice que en el ámbito futbolero, para los que les gusta el fútbol, que nosotros somos 3 millones nada más, y dice que somos 3 millones de habitantes y 3 millones de técnicos, ¿no? Decimos los uruguayos. Porque hay 3 millones y 3 millones sabemos cómo tiene que armar el equipo. ¿Cómo es? Bielsa. ¿Vieron que algo aprendí? Bielsa, ¿no? ¿Cómo lo tiene que armar? Y a veces pasa eso en la iglesia, ¿no? Queremos ser los que miran de afuera como espectadores, o queremos dirigir, o queremos ser directores técnicos. Pero saben que el Señor nos quiere ¿dónde? En la cancha. Él no nos quiere ahí en las gradas mirando cómo sucede todo en el cuerpo. No, Él nos quiere trabajando, usando nuestros dones. Entonces yo te animo a que busques trabajar y hay muchas cosas para hacer. Porque el cuidado del cuerpo, hay mucho, ¿no? Una llamada, un mensaje, preocuparnos por el hermano, el que está sufriendo, el que está necesitando. Porque así es como funciona el cuerpo de Cristo y el Señor nos quiere a todos trabajando, ¿no? Y como dice Pablo, unidos por las coyunturas, todos unidos, todos trabajando. Cada uno, sí, por supuesto que con diferentes funciones, con distintos dones, con distintas capacidades, pero con Cristo como la cabeza. Ninguno de nosotros está de más en este cuerpo. Ninguno de nosotros. Eso lo tenemos que entender y tener bien claro. Y Pablo, muchas veces hay una frase que Pablo dice en la palabra y que es los unos de los otros. Capaz me pueden ayudar. Pablo dice, ámense unos a otros. También dice, lleven las cargas unos de los otros. También dice, perdónense unos a otros. Dice, no se juzguen los unos a los otros. Acéptense los unos a los otros. No es fácil, ¿no? Aceptarnos como somos. Salúdense los unos a los otros. Saludarse, abrazarse, ¿no? Qué lindo cuando venimos a la iglesia y encontramos eso. Tengan el mismo cuidado los unos de los otros. El mismo cuidado. Lleven las cargas, esa ya lo dije, los unos de los otros. Y así Pablo, hay muchas más frases de este tipo que él habla de cómo debe ser
ese cuerpo y esa relación. Ahora, cuando nos separamos de Cristo, cuando esa novia se separa de su amado, se separa también del cuerpo. Y la iglesia y nosotros cada uno como parte de la iglesia, cuando nos separamos de Cristo, nos empezamos a separar de la iglesia y de los hermanos. Y eso tan precioso que Dios diseñó, que Él hizo, nosotros lo tenemos por basura. Es porque es así. Lo podemos llegar a tener por basura. ¿Por qué? Porque lo pisoteamos. Porque no le damos el valor que tiene. Y miren, hermanos, esto es para reflexionar y pensar y que realmente lo pensemos, porque es algo que el Señor nos está mostrando. Por supuesto, a mí primeramente me hizo pensar mucho en el cuerpo de Cristo. Y me hizo pensar mucho en todos los errores que he cometido, porque nos equivocamos, porque a veces no amamos a la iglesia como Cristo la amó. Porque eso implica amar a cada hermano en particular y al cuerpo, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Y muchas veces ese amor no está. Ese cuidado no está. Ahora, no podemos decir, como a veces yo he escuchado, esta iglesia no tiene amor, esta iglesia no visita, esta iglesia no, y se van buscando otra iglesia que tenga amor. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Encontrarán la otra iglesia que tenga amor? ¿Cuál sería el problema? Es que yo seguramente no estoy teniendo amor. Yo seguramente no estoy visitando, no estoy preocupándome. Entonces, analicemos nuestro corazón y miremos hacia adentro cómo estamos nosotros. Primero con el Señor, en esa unión con Él, si estamos unidos a la vid, y en esa unión con la iglesia, con el cuerpo que Cristo, esa iglesia que Él ama tanto y que entregó su vida por ella. Porque también la palabra dice que Cristo entregó su vida por la iglesia. Entonces, es como dos fases, dos partes, ¿no? De esa salvación. El Señor nos salvó a cada uno de nosotros, nos redimió con su sangre. Cada uno de nosotros individualmente aceptó. Pero después también, corporativamente, como cuerpo, el Señor está salvando a esa iglesia y dio su vida por ella. Entonces, es tiempo de que estemos y pensemos sobre este misterio, ¿no? Porque es un misterio. Porque si vamos a cualquier otro lado, les aseguro que las cosas que pasan acá no van a pasar. Porque si yo estoy en otro lado, seguramente no me van a aguantar. Si estoy en otro lado, en el trabajo, no sé, ¿no? Seguramente no me van a perdonar. Pero acá en el cuerpo de Cristo eso debe ser así. Entonces, si no está pasando, si no me está pasando, si no te está pasando, es tiempo de pensar en qué estamos fallando. Es tiempo de ver nuestro corazón y si hay algún ídolo en nuestro corazón que esté ocupando ese lugar que solo le pertenece al Señor. Y a partir de ahí todo va a funcionar bien. Entonces, nos quedamos con esos dos conceptos. La iglesia como la novia de Cristo, como esa novia que está esperando el regreso de Cristo, que la va a venir, pero Él la quiere como pura, sin mancha, sin arruga. Una iglesia gloriosa, no una iglesia, no cualquier iglesia. Por supuesto que como iglesia tenemos dificultades, tenemos todavía cosas por mejorar, por crecer, ¿no? Por supuesto que sí, no somos una iglesia perfecta, pero a través de Jesucristo el Señor nos ve como esa iglesia perfecta y nos ve como esa novia. Imagínense el novio, ¿no? Vieron que acá ahora pronto lo vamos a ver al novio, acá o no sé en dónde, a Andy, por ejemplo, a futuro a Wilker, ¿no? Y cuando el novio espera a la novia, ¿vieron? Algunos lloran, otros no. Y estamos todos expectantes de que llegue y no llega, y vieron que las novias llegan una hora después, ¿no? Entonces, a ver cómo será el vestido, cómo será la entrada, y miramos a la novia hasta que alguien dice, viene la novia, y el novio se para durito ahí, todo. Porque hay que pensar que el novio también se prepara. Porque pensamos en la novia y al novio lo dejamos pobrecito, que nos olvidamos un poquito. Y se prepara el novio, ansioso, expectante, porque por fin llegó ese día preparado, tan ansiado. Y así Cristo nos está esperando, está ansioso, está viendo esa novia que Él ha preparado, que Él quiere
porque dice para presentársela a sí mismo sin arruga y sin mancha, esa iglesia gloriosa. Qué misterio, ¿no? Entender, porque es un misterio que nos ha sido revelado en la palabra de Dios a nosotros, sus hijos, a través del Espíritu Santo. Entonces no olvidemos y reflexionemos y pensemos si estamos siendo esa novia y si en este tiempo de preparación, ¿cómo estamos? Si estamos alertas, si estamos ahí cabeceando por dormirnos, ¿no? Si el aceite de nuestra lámpara está y la lámpara está encendida, ¿no? Pensemos en eso, porque de eso va a depender nuestro futuro. ¿Qué les pasó a las 5 insensatas? ¿Qué les pasó cuando vino el novio? Se quedaron. Yo tengo grabada en mi mente cuando yo era muy chica, en la iglesia donde yo me congregaba, Andy, si querés, podés ir pasando. En la iglesia donde yo me congregaba había un grupo de teatro, siempre hacían dramatizaciones. Y una vez hicieron la dramatización de las 10 vírgenes. El susto que yo tenía no se pueden imaginar, porque era tan real, porque había como una puerta de madera y todo el drama, todo, bueno, cuando el novio, vamos a lavar ya, el novio cierra la puerta y las 5, yo las miraba que venían por una puerta corriendo, desesperadas porque habían ido a buscar el aceite y empiezan a golpear y a golpear y a golpear la puerta y no se abre la puerta. Es terrible eso. Es terrible, pero va a pasar. Y todas, creo que Marcela nos habló, yo mucho no me acuerdo ya, pero habló que todas tenían la misma preparación, todas, ¿no? Estaban. Pero hubieron unas que no entraron y no hubo otra oportunidad. No hay una segunda oportunidad. Entonces, no es algo para tomarlo a la ligera. No es algo para que nosotros digamos, bueno, capaz que mañana, la semana que viene empiezo a pensar en estas cosas. No, hoy es el tiempo de pensar en estas cosas. Hoy es el tiempo de estar preparados como esa novia que se prepara para recibir al novio. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor, ¿no? Y derramar nuestro corazón delante de Él y pedirle que Él nos ayude a poder entender este concepto de la novia, a poder entender que este tiempo es un tiempo de preparación, que este tiempo no es un tiempo para estar distraídos, que no es un tiempo para estar mirando los patos, ¿no? ¿Cómo es que? No sé, cualquier otra cosa. Y si tenemos que hacer cambios en nuestra vida, y si tenemos que levantarnos más temprano, y si tenemos que dejar algunas cosas que nos distraen, bueno, que lo hagamos, porque ya no estamos en tiempos de, no sé, yo cuando era más chica hablaba con una hermana en estos días que cuando era chica estas cosas que están sucediendo yo las veía como muy lejanas, ¿no? Y hoy estamos viviendo tiempos donde están pasando muchas cosas, muchas que se han profetizado y muchas que van a pasar. Y el Señor viene por su iglesia, ¿no? El Señor viene por su iglesia, viene por nosotros. ¿Y cómo vamos a estar? Tenemos que estar preparados. Vamos a orar. Ora ahí en el lugar donde estás y pedir al Señor que te traiga revelación sobre cómo podemos ser esa novia que está preparada, que se prepara cada día en santidad, en fidelidad, que busca siempre momentos con el Señor, con su amado. Y si tenemos que pedir perdón al Señor porque nos hemos distraído, hagámoslo ahora, pidámosle, Señor, perdón. Señor, perdónanos, porque fácilmente nos distraemos, Señor. No somos tan diferentes de aquellos discípulos que se durmieron. Abrí tu corazón delante del Señor y pedile que te ayude a comprender y a entender la importancia de la unión con Cristo y la importancia de la unión con la iglesia.
¿Se acuerdan el joven rico que se acercó al Señor y le dijo que quería conocerlo, ¿no? Y Él le expresa que conocía todos los mandamientos, ¿no? Que los había guardado desde su juventud, y Jesús, conociendo su corazón, le dice, bueno, está bien, pero vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él, ¿qué hizo? Se fue triste, porque en su corazón estaba la riqueza, estaban las cosas materiales. Y Jesús no estaba diciendo que las cosas materiales son malas. Lo que Jesús estaba diciendo es que cuando ponemos otra cosa en el lugar que debe estar Él, eso se convierte en un ídolo. Entonces pensemos si tenemos esos ídolos en nuestro corazón. Que no seamos, como decía, fabricantes de ídolos. Y si por ahí pensás, pero yo no tengo ningún ídolo, yo no estoy bien, bueno, pedir al Señor que te muestre. Porque muchas veces esos ídolos no son visibles. Están solapados, están escondidos. Y a veces no nos damos cuenta de que están ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos confronta, nos hace reflexionar. A veces, Padre, tu palabra es dura, a veces tu palabra no nos gusta del todo, Señor, pero sabemos y creemos que es tu palabra y es lo que nos querés decir, lo que nos querés revelar. Y te damos gracias por esta revelación de este misterio que es la iglesia y cómo nos has revelado a nosotros lo que es el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque ni los ángeles han tenido esta revelación, Señor. Ni aun los profetas que profetizaron muchas cosas. Ni siquiera ellos pudieron experimentar y ni siquiera imaginar lo que nosotros hoy estamos viviendo. El privilegio que tenemos de pertenecer a este cuerpo, a la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque la has amado así como somos, con muchas imperfecciones quizás, Señor, pero tú nos ves como esa iglesia santa, pura, sin arruga. Estás esperando para ese día glorioso en que estemos en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, y no hay palabras para expresar ese agradecimiento, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque cada uno de ellos son la iglesia. Y ayúdanos, Señor, si estamos mal con algún hermano, si quizá nos hemos equivocado, si quizá hemos sido descuidados, quizá hemos sido insensibles. Padre, ayúdanos a darnos cuenta de eso y a modificar nuestras actitudes, nuestras acciones, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solo, porque el tiempo muchas veces nos lleva y nos lleva y nos lleva y no nos deja detenernos en las cosas que son importantes. Y esto es importante, porque la iglesia, esta iglesia, en breve va a venir Cristo a buscarla. No sabemos cuándo, porque no sabemos ni la hora. No sabemos cuándo va a suceder, pero que va a suceder lo sabemos, Señor. Porque tú nos has revelado a través de tu palabra ese misterio. Gracias, Señor. Gracias te damos por la iglesia. Te damos gracias por Cristo, cabeza de la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque dice Jesucristo es la piedra, es el fundamento sobre el cual se edifica todo el cuerpo, cada uno de los miembros. Te damos gracias, Señor, por esa roca, esa gran roca que es Cristo, nada más que Cristo, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, lo vimos en tu palabra. Ahora gracias, Señor, gracias, y ayúdanos a no movernos de ese fundamento. Ayúdanos, Señor, a que ese fundamento esté firme, que podamos edificar sobre esa piedra, esa gran roca, que seamos como aquel hombre que hizo su casa sobre la roca, que la edificó, que la hizo, la diseñó arriba de esa gran roca. Y dice que vinieron vientos, vinieron tormentas. ¿Y qué pasó hoy? Esa casa se mantuvo en pie, Señor.
Gracias y ayúdanos como iglesia a mantenernos en pie cada uno de nosotros también, Señor. Que cuando vengan las tormentas, las pruebas, las dificultades, estemos firmes en la roca y no vamos a caer porque vamos a estar firmes, pero tenemos que estar unidos a ti, Señor. Y para eso necesitamos que nos ayudes, Señor. Socórrenos, Señor, en este tiempo para poder mantenernos firmes, fieles a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y oramos y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. La gloria es para Él. Terminamos alabando como empezamos.